Informamos y formamos la realidad que más nos preocupa. En un espacio de información actual en clave de reflexión cristiana, en Radio Corazón, es momento de actualidad. Hola amigos de Radio Corazón. Días pasados, de parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, se dieron a conocer cifras del segundo semestre del año 2024 en relación con pobreza e indigencia de la Argentina. Y estos indicadores fueron de sumo agrado para el gobierno nacional, porque, por ejemplo, la pobreza medida a nivel nacional pasó de un 53% aproximadamente, la última medición del INDEC, a una baja al 38%. Lo mismo sucedió con la indigencia, que pasó del 18% a nivel nacional a aproximadamente un 8 o 9%. Pero pongamos en contexto un poquito estos índices, estos porcentajes. Durante todo el año 2024, el presidente Milei llevó a cabo uno de los ajustes económicos financieros más grandes de la historia argentina. La reducción del gasto fue del 27% medido en términos reales o de 4,5 puntos medido en términos del Producto Bruto Interno. En ese contexto, muchos actores políticos sociales de la Argentina creyeron que esto no podría ser llevado a cabo, bajo la premisa de que la sociedad argentina, o al menos una parte importante de la misma, no iba a tolerar algo así. Pero lo cierto es que no solo es que no ocurrió un estallido, sino que buena parte de los indicadores económicos al finalizar el año pasado, 2024, se encontraban por encima o a niveles similares a los que había dejado la gestión del Frente de Todos. Quizás uno de esos indicadores más elocuentes, más relevantes, haya sido, como lo planteamos, el de la pobreza. Es cierto que a veces se suscitan algunas discusiones en términos metodológicos acerca de cómo se mide esto que significa la pobreza y la indigencia. Y que por el otro lado, algunas voces se han alzado diciendo que la canasta básica no es la misma en los hogares pobres que en los hogares de clase media y de clase alta. Algunas explicaciones en torno a esta reducción de la pobreza. La primera de ellas, probablemente la más importante, haya tenido que ver con un freno, con un parate importante de estos grandes flagelos que sufre la Argentina, que tiene que ver con la inflación. En particular, recordemos que la reducción de la inflación tiene que ver con que durante el segundo semestre del 2023, la inflación promedió aproximadamente un 13% mensual, frente a el 3,2% que mostró en el segundo semestre del año 2024, lo que significa una caída sumamente grande. Esto repercute de una manera directa en términos de pobreza y de indigencia, ¿sí? En la medida en que buena parte de la canasta básica de los hogares pobres se componen fundamentalmente de alimentos, y que al haber una reducción de la inflación, inclusive en términos de los alimentos, esto tiene, digamos, un impacto directo en términos del freno a la pobreza y la indigencia en nuestro país. La otra de las hipótesis o de las explicaciones para dar cuenta de esta merma, de esta caída en el porcentaje de pobres y de indigentes en la Argentina, tiene que ver con que el gobierno nacional aumentó de manera sumamente significativa la así llamada asignación universal por hijos, que
terminó duplicándose en términos reales frente a fines del año 2023. Ojalá que nuestro país haya encontrado finalmente la senda que nos lleve a un descenso cada vez mayor de estos guarismos, de estos porcentajes de pobres e indigentes en nuestro país. Hasta un próximo encuentro entonces. Si te quedas con ganas de más, podés seguirla online. Este contenido y más lo podés encontrar en www.fmcorazon.org o en formato podcast en iVoox.com/radiocorazón.